Cristiano Tercera Puerta del Cielo, nuestro pastor Arnaldo Colón y su esposa, nuestra pastora Gloria María Agosto. En esta noche vamos a dar la clase número 6 del expositor Senda de Vida, con el título Moisés, tipo de Cristo, el Hijo Fiel. En esta noche vamos a estar discutiendo la base bíblica Deuteronomio 18, 15 al 18, Hebreos 3, 1 al 6 y Hebreos 3, 12 y 13. Para aquellos que no tienen expositor, pueden buscarlo en la Biblia. Amén. Vamos a comenzar con una oración para comenzar como Dios manda. Padre Santo, Padre bueno, venimos delante de tu presencia dándote gracias, mi Dios, porque una vez más nos has permitido, Señor, hablar de tu palabra, Señor, estudiar tu palabra, Señor. Oh Padre, para aprender de ti, Padre Santo, cada día más, que es nuestra meta, mi Dios. Te ruego, mi Señor, que tú nos bendigas, que tú nos guíes, que tú, Señor, pongas el querer y el hacer en nosotros, Padre Santo, que abran nuestro entendimiento, Señor, para poder entender tu palabra, Padre Santo, y así llevarla a las vidas que la necesitan, mi Dios. Te ruego, Señor, que tú bendigas a cada uno de los estudiantes, a cada uno de los maestros, Padre Santo, Señor, que bendigas a nuestros pastores, Padre Santo, Señor, a su hijo Moisés, Señor, que está grabando estos estudios y los cultos, Padre Santo, Señor, que tú le des la fortaleza, Padre Santo, para que puedan seguir hacia adelante en esta misión, Padre Santo, que tú has encomendado en ellos. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús, te damos gracias, mi Dios. Amén y amén. Gracias, Señor. Bueno, pues para esta noche tenemos el estudio número 6, Moisés, tipo de Cristo, el Hijo Fiel. Y en este trimestre vamos a estar estudiando la tipología de Cristo en el Antiguo Testamento. Aleluya. Son 13 temas muy importantes, muy buenos. Les exhorto a que escuchen todas las clases los martes. Y si no las puede ver en un momento dado, estas clases están grabando y las puede ver luego. Amén. Pues para esta noche tenemos tres objetivos. Número 1, definir la conducta de Moisés como tipo de Cristo, el Hijo Fiel. Número 2, interiorizar la necesaria disposición a la fidelidad en la casa de Dios. Número 3, formular la conducta del creyente como fruto de la vida de Cristo en él. Tenemos que aprender a formular esa conducta de Cristo en nuestro corazón, que nosotros podamos ser imitadores de Cristo, cosa de que cuando nos vean en la calle digan, esa persona es cristiana. Ese es nuestro norte, que seamos igual que Cristo, que seamos fieles al Señor como fue Jesucristo. Amén. Pensamiento central. La Biblia nos da en Moisés un mensaje claro sobre la fidelidad que Dios espera de los que servimos en el ministerio cristiano. El Señor espera que cada uno de nosotros seamos fieles a esa palabra que hemos aprendido aquí. Porque muchas personas dicen, pero ¿cómo yo le voy a ser fiel a Dios si yo no conozco a Dios? Pues sí, nosotros conocemos a Dios. Porque si nosotros escudriñamos las Escrituras y leemos la Biblia, ahí estamos conociendo a Cristo, porque estamos leyendo la palabra de Él, estamos escuchándolo a Él, sus ordenanzas, sus consejos, sus mandamientos, y todo eso está aquí en la Biblia. Y cuando leemos la Biblia y hacemos lo que dice en la Biblia, estamos siéndole fiel a Dios cuando cumplimos con esos mandatos que están ahí. Aleluya. Moisés le fue fiel y el Señor se agradó de él y hasta amigo lo llamó. Aleluya, gloria a Dios. El texto áureo: y Moisés a la verdad fue fiel en todo, en toda la casa de Dios, como siervo para testimonio de lo que se iba a decir.
Aleluya, gloria a Dios. Es decir, que nosotros también tenemos que mantenernos fiel a Dios. Y Cristo vino para enseñarnos en el Nuevo Testamento. Cristo vino a enseñarnos cómo es que le vamos a ser fiel a Dios. Cristo vino a decirnos el mensaje que el Señor quería que nosotros supiéramos como un buen profeta. Y vino a enseñarnos, a dirigirnos para que nosotros podamos llegar a Dios. Dice la palabra que Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por Él. Aleluya, gloria a Dios. Bendito tu nombre. Santo. Para esta noche tenemos un bosquejo de 3 partes. La parte número 1 nos habla de Dios prometió levantar un profeta como Moisés. Aleluya. Y vamos a ver ya mismo cuál fue ese profeta que Él levantó. Cristo es fiel y tiene mucho mayor gloria que Moisés. Aleluya. El número 3. Los creyentes, nosotros, como casa de Dios, deben guardar, y yo diría aquí debemos guardar porque yo me incluyo, debemos guardarnos en fidelidad. Ahí dice deben, pero yo me incluyo porque yo también me quiero guardar en fidelidad a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Bendito tu nombre, santo. Le voy a pedir a mi esposa Elba que para comenzar rapidito, que no tenemos mucho tiempo, me lea Deuteronomio 18 del 15 al 18. Aleluya. Amén. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Y Jehová me dijo: han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Amén, gloria a Dios. Aquí el escritor, en este caso Moisés, le está recordando al pueblo de Israel, ¿verdad? El pueblo de Israel, en un momento dado, cuando el Señor lo saca del pueblo de Egipto, de la esclavitud, que están en el desierto, cuando Moisés sube a buscar los 10 mandamientos del Señor en las tablas, todos sabemos, ¿verdad?, que ellos hicieron un becerro y encendieron la ira del Señor, ¿verdad?, para hacer el cuento corto. Y cuando el Señor convocó al pueblo para hablarle desde el monte, el pueblo de Israel tuvo un temor horrible. Inclusive dice ahí en el expositor, en Hebreos, que hasta Moisés también declaró que tembló y se tenía temor y tembló de la presencia de Dios porque era tan grande. Y el pueblo aquí en estos versículos lo que le está diciendo es que el pueblo pidió que Moisés fuera quien hablara y que ellos no querían hablar con Dios por el temor que le tenían a Dios, no fuera que fueran a morir, ¿verdad? Entonces el Señor les habló desde el monte y de ahí en adelante ellos hicieron un pacto con el Señor y estuvieron en un acuerdo de que el Señor iba a hablarle a Moisés y Moisés le iba a hablar a ellos. Es decir, que Moisés era el profeta. Entonces, de ahí entonces Moisés en este versículo
les está recordando a ellos, ¿verdad? Que fue el pacto que ellos habían hecho. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo te levantará Jehová a tu Dios. Jehová tu Dios. A él oiréis. Es decir, que a ese profeta que habla aquí, en el expositor está mencionando, ¿verdad? Y en hebreo, se está refiriendo a Cristo. Ahora bien, esto lo digo yo, ¿verdad? Acá, en estos versículos, el Señor le está diciendo también ahí al pueblo de Israel que Dios no los va a dejar solos. Dios nunca va a abandonar a su pueblo. Y después de Moisés iban a venir otros profetas fieles también, porque aquí estamos hablando de Moisés, pero acuérdense que también habían otros profetas y otros profetas que el Señor levantó después de Moisés, que fueron fieles y que también el Señor utilizó para siempre mantener a su pueblo con una palabra directamente de él a través de esos profetas fieles. Hubo profetas que no fueron fieles y hubo profetas que fueron fieles, ¿verdad? Pero queremos enfatizar aquí en los profetas fieles, porque estamos hablando hoy del Hijo fiel, que es Cristo, que es el profeta mayor. Ahora bien, después de Moisés, pues sabemos que se levantó Josué, y Josué los metió en la tierra prometida. Luego de eso podemos mencionar algunos de los profetas fieles que vinieron por parte de Dios. Samuel. Después de Samuel vino también David, que aunque David no era profeta, era un hombre fiel a Dios, que en su momento fallaron, pero también fueron fieles a Dios y Dios se agradó de ellos. Vemos a Jeremías, vemos a Ezequiel, y sucesivamente muchos profetas que le fueron fieles a Dios, que Elías, Eliseo, y hay un sinnúmero de profetas fieles. Ahora, Moisés tenía ciertas cualidades que hacen tipo de Cristo, que hacen tipología con Cristo. Y ahorita cuando determinemos aquí más o menos de explicar la clase como es, yo conseguí ciertas tipologías ahí que se las voy a mencionar y se los voy a dar como asignación para que lean en la Biblia y las encuentren y pues y las comparen y las utilicen para que vean el parecido que tenía Moisés con Cristo. Aleluya. Y miren cómo dice aquí: las profecías bíblicas son absolutamente seguras y se cumplen con exactitud. Mientras miremos cómo aquí se anuncia una de las más importantes relacionadas con el Mesías venidero. En el versículo 15, Moisés anuncia la venida del profeta. En verdad, nuestro Señor no es un profeta más, sino la palabra misma. Jesucristo es la palabra. Desde antes de Moisés, ya Jesucristo estaba. Ahora bien, lo que dice Moisés ahí, en esa profecía que está hablando él, es que va a venir un profeta que va a traer la misma palabra de Dios a los hombres directamente de lo que Dios quiere hacer. Porque profetas vinieron, pero como Cristo, ninguno de ellos era, sino que era el mismo Cristo, que es Dios mismo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y desde antes ya Jesucristo era el profeta de los profetas, porque todo lo que se escribió por la palabra de Dios, que es Cristo, que es el verbo, como dice en Juan número 1, que era el verbo se hizo carne y el verbo vino y moró con nosotros, que es Cristo Jesús. Aleluya.
Santo, aleluya. En la segunda parte del versículo 15, Moisés se presenta como tipo de Cristo al usar la frase como yo. En su anuncio del profeta venidero, esto no quiere decir que Cristo sería meramente humano, como Moisés, sino que tendría su mismo oficio de profeta. Aleluya. Sabemos que cuando el Señor se presentó delante de Moisés, ¿cuál fue el nombre que le dio? Yo soy. Yo soy el Dios. Y así se presentó y Moisés le dijo, va a traer un profeta como yo. ¿Y qué decía Cristo? Yo soy. Cuando a él lo fueron a apresar, que preguntaron por él y dijo, yo soy, aquellos guardias cayeron hacia atrás y se cayeron al suelo, porque era el poder de Dios en él. Nuestro Señor Jesucristo es el profeta mayor, es el Dios vivo. Era hombre, pero también era Dios. Aleluya. En ese momento. Aleluya. Nuestro Dios. Santo, aleluya. Bendito tu nombre. El versículo 16 enseña que la venida del Hijo como el gran profeta sería acorde a lo que Israel pidió en Horeb. Fue tan terrible lo que se veía en el monte que Moisés dijo estar espantado y temblando. Allí mismo ellos le pidieron, en el versículo 16 dice que ellos pidieron que Moisés fuera el que hablara, que fue lo que les dije ahorita. El pueblo no quería que Dios le hablara directamente, porque ya tenían temor de Dios, y entonces pidieron que fuera Moisés quien hablara. Pues entonces Moisés le estuvo hablando por esos 40 años, y ya Moisés le está diciendo que Dios le va a enviar un profeta, que fue lo que ellos pidieron. Más sin embargo, en el estudio aquí yo estaba leyendo, y el pueblo pidieron profeta, pero entonces después, cuando los profetas venían y le hablaban de parte de Dios, pues no les hacían caso, los mataban. Y así mismo fue el pueblo de Israel pasando, que hasta el mismo Jesucristo también lo mataron. Es decir, que era un pueblo rebelde. Y nosotros tenemos que prestar nuestro oído a la voz del Señor, porque si nosotros le estamos sirviendo a Dios y queremos serle fiel a Dios, tenemos que escuchar su palabra. Y la palabra del Señor nosotros la podemos escuchar en la Biblia, leyéndola, pero también hay personas que Dios pone, como son los pastores, los evangelistas, y nosotros tenemos que escudriñar los corazones, como dice la Biblia. Pero no porque diga ahí que tenemos que escudriñar los corazones, no vamos a creerle cuando el Señor envía a una persona a hablarnos. Y cuando nos hablan a través de la palabra de Dios, tenemos que obedecer esa palabra. Tenemos que escudriñarla, como dice, pero filtrarla por la palabra. Si pasa por el cresol de la palabra, pues mira, nosotros tenemos que hacer caso de esa palabra. Amén. Porque a esos que venimos a buscar del Señor, y nosotros no la sabemos toda, tenemos que también escuchar y coger el consejo de Dios cuando viene de parte de otra persona. Amén. Vive Jesús. Santo. Así los creyentes debemos ser reverentes ante la majestad de Dios. Nosotros tenemos que ser reverentes ante la presencia de Dios, como dice el versículo 3 ahí, que nosotros tenemos que, como aquel pueblo que temer al Señor. No podemos ser irreverentes ante la presencia de Dios. Cuando, como dice el pastor a veces, que debemos de orar, que podemos orar hasta a veces hasta sentados, pero la mejor forma y más reverente es cuando nos vamos de rodillas.
Y el Señor se agrada cuando nosotros le damos la reverencia que Él se merece. Porque si nosotros somos reverentes a veces ante los hombres, en el sentido de que respetamos a esas personas porque tienen un título, sean los jefes, sean los gobernantes y demás, ¿cuánto más no delante del Señor? Un Dios grande, poderoso, que es el único Dios verdadero. Aleluya. Bendito tu nombre. Dios aprueba la petición del pueblo sobre un mediador entre la voz divina y ellos. Ellos eran parte del plan eterno de salvación. El hablar conforme al propósito de Dios en Cristo es dar en el blanco respecto a la misión asignada a los santos. Cada ministro de la palabra debe tener presente que Cristo es el centro de la escritura. Es decir, nosotros tenemos que tener siempre presente, y cuando dice ahí, dice los ministros, pero yo diría que todo el mundo, que tenemos que tener que el centro de nuestra vida es Cristo. Nosotros podemos tal vez orar por una persona y hacer un milagro, y lo estamos haciendo nosotros porque nosotros somos los que imponemos las manos, pero el poder y la gloria viene de parte de Dios, y la gloria es de Dios solamente, no de nosotros, porque nosotros siervos inútiles somos. Si Dios no está con nosotros, no podemos hacer nada de eso. Pero la gloria y la honra es del Señor Jesucristo. Él es el que tiene el poder. Él es el que nos da el impulso a nosotros para poder seguir adelante. Y a través de las Escrituras nos está enseñando cada día y cada día más cómo serle fiel. Aleluya, gloria a Dios. Mi alma te alaba. En el verso 18, Moisés recuerda al pueblo lo que Dios había anunciado en Horeb. Él habría de levantar un profeta a Israel. Sabemos que cuando Cristo se manifestó al pueblo, los que le oyeron y vieron sus obras portentosas tuvieron miedo, asombrados de su poder y sus palabras. Testificaron que un gran profeta se había levantado entre ellos y que Dios había visitado a su pueblo. Aleluya. Bendito tu nombre. Ahí cuando ¿verdad? El autor de aquí, del expositor, nos está diciendo que cuando Moisés está hablando con el pueblo, lo que les está recordando ahí al pueblo es el compromiso que ellos hicieron cuando Dios habló, de que ellos aceptaron de que no iban a hablar con Dios directo, sino que ellos iban a tener un profeta, un mediador entre Dios y ellos, un mediador. ¿Y quién vino a ser ese mediador para nosotros? Para nosotros, para aquella gente del Viejo Testamento, pues Moisés era el mediador. Moisés era el que hablaba con él y con Dios, y Moisés le hablaba al pueblo. Pero nosotros tenemos un mediador que es más poderoso que Moisés. Nuestro mediador es Jesucristo. Jesucristo, dice la palabra, que Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por Él. Jesucristo es el mediador para nosotros poder llegar al Padre. Antes, pues en el Viejo Testamento, pues como todos sabemos, se iba al sacerdote. El sacerdote pedía unos sacrificios, llevaban un becerro, llevaban un carnero, llevaban una oveja, llevaban un ovejo, llevaban una paloma, un sacrificio.
Ya ese sacrificio no se hace, porque ahora el sacrificio mayor lo hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, y por su sangre nos limpió. Y pues ese es el mediador entre Dios y nosotros. Nosotros intercedemos cuando vamos en oración y le pedimos al Señor Jesucristo, y Él va al Padre y le dice: acuérdate que estos son mis hijos, estos son los pequeñitos que yo tenía allí y que tú me los diste, y yo te los presento porque mira, son fieles a mí. Por mi sangre ellos son salvos. ¿Ven? Y el Señor pues entonces intercede por nosotros delante del Padre. Ya no necesitamos hacer sacrificio, porque ya Jesucristo hizo el sacrificio por nosotros. Aleluya, gloria a Dios santo. Bendito tu nombre. Asimismo que Cristo entonces se convertiría en el gran profeta para nosotros, aquel que va a interceder por nosotros. Recordamos cuán fiel fue el Señor Jesús, quien al predicar y enseñar solamente decía aquello que el Padre le daba que hablase. ¿Ve? Cuando Jesucristo vino, aún siendo Dios, tomó la posición y se humilló, como dice en Filipenses, que dejó aquel reinado que tenía allá, y vino a la tierra y se convirtió en un hombre sencillo. Y cuando vino aquí con una encomienda, unas directrices del Padre de qué era lo que tenía que hacer, qué era lo que tenía que hablar y qué era lo que tenía que decir, Él siguió eso al pie de la letra y se mantuvo fiel al Padre. Él no vino y hizo lo que quería. Él vino y hizo exclusivamente lo que el Padre quería. Y así tenemos que ser nosotros. Cuando nosotros le somos fieles a Dios, nosotros tenemos que seguir las directrices de Dios para no hacer lo que nosotros queremos, sino lo que Él quiere. Pues como dice en Gálatas, pues ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y así mismo Cristo se mantuvo fiel al Padre. Aleluya, gloria a Dios. Bendito tu nombre. Te adoramos, Padre Santo. Gracias, Padre Santo. Aleluya. Te adoramos, Padre Santo. Mi alma te alaba, mi alma te glorifica. Elba, por favor, léete entonces ahora Hebreos 3, del 1 al 4. Vive Jesús, aleluya. Amén. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Amén. Miren cómo dice aquí, qué lindo esto. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Cristo Jesús es el profeta, el sumo sacerdote, el profeta mayor, es el todo. Entonces está comparando ahí de que Moisés le fue fiel como siervo, para ponerlo lo largo corto. Moisés como siervo le fue fiel a Dios. Más sin embargo, Cristo como hijo le fue fiel a Dios. Siendo aún mayor que Moisés, le fue fiel al Padre como hijo en la casa de él. Entonces, como dice ahí que la casa
cuando honramos una casa y vemos una casa, que decimos, qué linda quedó esa casa. Le damos gloria de que la casa quedó linda. Pero aquí nos está diciendo que el que hizo la casa tiene mayor gloria. ¿Por qué? Porque él fue el que la hizo. Es como cuando el Señor se quejó del pueblo de Israel de que adoraron más la creación que al Creador. Y nosotros tenemos que, sí, ver que la casa es bonita, pero ¿quién hizo la casa? Pues así mismo, nosotros somos la casa de Dios. Cristo nos hizo a nosotros casa de Dios. ¿Por qué? Porque ahora mismo, ¿dónde viene a morar el Espíritu Santo? El Espíritu Santo viene a morar en nosotros cuando conocemos a Cristo. Y por medio de Cristo nos hemos convertido en una casa preciosa que es de Dios, donde Dios mora. Pero el que creó esa casa, que fue Jesucristo, con aquel sacrificio hermoso, que en la cruz del Calvario derramó su sangre para que nosotros, siendo unos vasos de deshonra, ahora somos unos vasos de honra, unos vasos limpios, nos purificó y así el Señor puede morar en nosotros. Pues, ¿a quién es que le tenemos que dar toda la honra y toda la gloria? Al Señor Jesucristo, porque Él fue quien hizo esta casa. La casa quedó bonita, pero el que la hizo bonita fue nuestro Señor Jesucristo, porque sin Cristo nosotros seríamos dignos de que nuestro Señor estuviera en nosotros. Seríamos unos vasos sucios, mas ahora son unos vasos limpios, brillantes. Aleluya, gloria a Dios. Mira cómo dice aquí el expositor. El libro de Hebreos presenta a Cristo en su plena fidelidad al Padre, de acuerdo a la comisión recibida de Él. El versículo 1 revela el valor de nuestra identidad, porque Dios nos llama santos. Dios nos llama santos a nosotros. No es porque nosotros somos santos, es porque a través de Cristo, con esa sangre preciosa, nos limpia. Si no, nosotros seríamos inmundos. Pero gracias a la sangre de Cristo, somos santos para el Señor. Aleluya. ¿Por qué? Porque el Señor, cuando nos mira a nosotros, nos mira a través de Cristo. Si nos mirara directamente sin el filtro de Cristo, nos quema. Nos quema. Porque es que vasos sucios éramos. Ahora por Cristo somos unos vasos limpios. Aleluya. En Cristo somos un pueblo especial. Somos el mejor tesoro que tiene el Señor. Aleluya. Y todo eso a través de Cristo, que no vive acorde al sistema mundano. Nosotros no podemos vivir en el sistema mundano. Nosotros tenemos que vivir en el sistema cristiano, en el sistema de Cristo, en el sistema que no importa lo que haga el mundo, nosotros no vamos a imitar el mundo. Nosotros tenemos que combatir al mundo para que el mundo se convierta a nosotros y no nosotros nos convertirnos al mundo. Aleluya. No podemos permitir que el mundo entre en nosotros ni que entre en nuestras iglesias. Aleluya. Santo. Estimarlo como la persona más importante de nuestra vida. El Señor Jesucristo debe de nosotros tenerlo siempre presente, de que es el personaje más importante de nuestra vida, porque a través de Cristo es que nosotros obtuvimos esta salvación que dice Pablo en el Nuevo Testamento, que una salvación tan grande no podemos descuidarla. Aleluya. Esta es la única vez que se le llama a Cristo apóstol en el Nuevo Testamento. La única vez que se llama apóstol en el Nuevo Testamento es en estos versículos. Apóstol. Mas sin embargo, es que era el apóstol de los apóstoles. Aleluya. Sin embargo, el significado de este título es figurante en las Escrituras. Cuando el Padre lo envió, Él cumplió
fielmente la misión encomendada. Recordamos que Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Si Cristo no viene, nosotros estuviéramos perdidos hoy día, no estuviéramos aquí. Porque ya 2000 años atrás, Cristo vino para salvarnos. Es decir, que lo que venía era una destrucción masiva. Lo que va a pasar en el Apocalipsis ya hubiese pasado. Ya el hombre se hubiera perdido por completo. Pero en la fidelidad de Dios y el amor de Dios y la compasión que Dios tiene por nosotros y la misericordia, envió a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya, gloria a Dios, santo. El versículo 3 establece que Cristo es fiel al que le constituyó. Con ello entendemos dos aspectos: que Cristo no se hizo a sí mismo apóstol y sumo sacerdote. Cristo no se hizo a sí mismo, lo hizo el Padre, porque todo lo que Él hablaba era lo que el Padre le indicó que tenía que hablar. Todo lo que Él hizo en la tierra fue lo que el Padre le indicó de que hiciera. Todo lo que Jesucristo vino y habló y hizo fue por medio de nuestro Dios. Aleluya. Jehová Dios. Segundo aspecto es que Cristo se condujo en estricta fidelidad al Padre. Jesucristo, siempre que hablaba, decía: no hablo lo que yo quiero, sino lo que el Padre me envió a decir. Y todo lo de la ley de Dios, Él la vino a cumplir. No vino a abrogar la ley, Él vino a cumplir la ley. Y la cumplió y fue fiel y fue el único hombre en la tierra. Pues Jesucristo, siendo hombre, no pecó. No, el único, por eso a mí me gusta cuando la mujer adúltera, que se la llevan, que Él está escribiendo y le dice: el que esté libre de pecado sea el primero en lanzar la piedra. Y todo el mundo, acusado por su conciencia, dice la Biblia, comenzaron a soltar las piedras, desde el menor hasta el mayor, o del mayor hasta el menor. Y cuando ellos se fueron, el Señor le preguntó a ella: ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te acusó? Y ella le dijo: ninguno. ¿Por qué ninguno lo acusó? Porque todos eran pecadores. Pero sin embargo había uno allí que sí podía tirarle la piedra, que era Cristo. Porque Cristo no había pecado, mas sin embargo el Señor en su inmensa misericordia le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Y eso es lo que quiere el Señor, que nosotros sigamos hacia adelante ahora, sigamos nuestro camino, pero que no pequemos más. Que tratemos de mantenernos fiel, como dice esta palabra, que Moisés le fue fiel al Señor, y que nosotros también seamos imitadores de Cristo. Pero también recordemos estos hombres que también le fueron fieles a Dios siendo hombres. Así como Cristo también era hombre en ese momento, Moisés también era hombre y Moisés le fue fiel a Dios. Aleluya. Bendito tu nombre, santo. Diferentes funciones en la iglesia, pero cada uno, los siervos del Señor, tenemos diferentes funciones en la iglesia, pero cada uno debe mostrar fidelidad en la labor individual que el Espíritu Santo le haya entregado. Es decir, que nosotros podemos tener cualquier función en la iglesia, pero tenemos que mantenernos fieles a esas funciones. Esas funciones que el Señor nos da, tenemos que ser fieles a esas funciones. Amén. Vive Jesús. Santo. Gloria, gloria a tu nombre. Alabado sea tu nombre. Bendito tu nombre. Vamos rapidito que estamos tarde ya. El versículo 3 confirma: tanto Moisés como Cristo han sido fieles en la casa de Dios.
pero se establece que el Hijo es superior a Moisés. Nuestro Señor Jesucristo, pues claro, nuestro Señor Jesucristo es superior a Moisés. ¿Y por qué le decía esto? Mira, porque el pueblo de Israel, cuando Cristo vino, el pueblo de Israel hacía a Moisés mayor que a Cristo. Siendo Jesucristo el Hijo, ahí Hebreo lo que está hablando es bien claro, de que Jesucristo era mayor que Moisés, mas sin embargo los hombres le querían rendir tanta pleitesía a Moisés y lo que hacían era que caían en pecado porque ellos hacían a Moisés más Dios que el mismo Jesucristo, que siendo el Hijo de Dios, que fue el que vino a la tierra. Amén. El escritor de Hebreos dice que el edificador de una casa tiene mucho más honor que la casa misma. Amén, que eso yo se lo mencioné ahorita. Gloria a tu nombre. Mi amor, lee el final completo, que es del 5, versículo 5, el 6, el 12 y el 13, por favor. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Amén. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Amén. Gloria a Dios. Moisés a la verdad fue fiel, pero fue como siervo. Jesucristo fue fiel como hijo, que eso lo hemos dicho ya varias veces esta noche. Pero lo que queremos enfatizar ahí es que ahí en Hebreo, como le dije anteriormente, Hebreo quiere mencionarle a los hebreos que estaban hablándole de que Moisés, ellos lo tenían como un Dios, y sin embargo, a Cristo lo rechazaron. Al que tenían que serle fiel y obedecerle y escucharle, que era aquel profeta que ellos pidieron allá en Horeb. Ellos pidieron un profeta que le venía a hablar, y la profecía del mismo Moisés, que le dijo, le va a dar un profeta para que le hable. Cuando vino ese profeta, entonces ellos no le hicieron caso a ese profeta y lo mataron. Lo mataron. Ahí entonces el escritor de Hebreos les está recordando de esto que pasó hace miles de años atrás, que le está mencionando, mira, aquello que pasó allá fue lo que pasó aquí y ustedes lo rechazaron. Como Pedro los confrontaba también con la verdad, así vino en este libro. Entonces, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, para apartarse de Dios vivo. Nosotros no podemos apartarnos de un Dios por cualquier otra cosa que no sea Dios. Hay personas que se apartan del Señor por un carro, por una casa, por un trabajo. Mire, nuestra fidelidad tiene que ser a Dios. Nuestro norte tiene que ser buscar nuestra salvación a través de Cristo. Amén. Y no podemos apartarnos de esa salvación tan grande que nos dio. Antes, exhortaos los unos a los otros. Tenemos que hablarle a los demás. Tenemos que buscar que por gracia recibimos. Debemos de dar por gracia lo que por gracia recibimos. Amén. Aquí pues, ahora, hasta aquí vamos a hablar, dejar el estudio. Y ahora les voy a mencionar seis tipologías que tengo aquí, que busqué, para que las anoten si quieren, y si las quieren buscar en la Biblia después las buscan. Moisés, criado en un palacio
como un príncipe y Cristo en el cielo con todo el poder y siendo Dios. Es decir, Moisés tenía allí en aquel palacio en Egipto todo lo que él quería. Y Cristo en el cielo tenía todo lo que él quería ya. Era un príncipe en el cielo. Aleluya. Moisés dejó el palacio por amor a sus hermanos hebreos. Jesús dejó el reino del cielo por amor de la humanidad. Dios envía a Moisés en lugar de Dios donde Aarón, y envía a Jesucristo como hombre y todo Dios a los hombres. Éxodo 3:16. Moisés intercede entre Dios y el pueblo. Jesucristo intermedio entre Dios y los hombres. Perdón. Moisés, hombre manso en la tierra. Números 12:3. Jesús, manso y humilde de corazón. Mateo 11:29. Moisés intercede por el pueblo delante de Jehová. Números 14. Y esto le voy a pedir por favor que lo apunten para que lo busquen y lo lean. Apunten esto. Números 14, 11 al 19. Cuando Moisés intercede por el pueblo delante del Señor, porque el Señor quería destruir al pueblo por el pecado, mas sin embargo Moisés fue un intercesor ahí por el pueblo y como quien dice, los libró de la muerte. Así Cristo nos libra a nosotros. Jesucristo, intercesor entre Dios y los hombres, en San Juan 17, del 24 al 26. Bueno, hermanos, hasta aquí mi parte. Vamos a orar y vamos a despedirnos. Padre Santo, Padre bueno, venimos delante de tu presencia, Señor, te damos gracias porque una vez más me has permitido hablar de tu palabra, Señor. Te ruego, Padre Santo, Señor, que tú abras los corazones, Señor, el entendimiento de cada uno de los estudiantes. Y Padre, ayúdanos, Señor, a entender tu palabra cada día más. Oh Padre, pon el querer y el hacer en nosotros para que podamos seguir escudriñando tu escritura y glorificándote, Padre, porque tú mereces toda honra, toda gloria, Señor. Oh Padre Santo, Señor, ayúdanos a serte fiel, como dice esta lección, que podamos ser tipo de Cristo en esa fidelidad, Padre Santo, Señor. Ayúdanos, mi Dios, en el nombre poderoso de tu amado Jesús. Bendice a nuestros pastores, bendice a Moisés, Padre Santo, bendice la familia pastoral, Padre Santo, a cada uno de los hermanos en la iglesia, Padre Santo, Señor, y bendice, Padre Señor, a Puerto Rico, Señor. Mira, Señor, ayúdanos, Señor, en esta pandemia, Padre Santo, en el nombre de tu amado Jesús. Amén y amén. Gracias. Dios les bendiga, Dios les guarde. Hasta aquí mi parte. Nuestro hermano Luis Cáez se despide.